Hola hermanos, buenos días. Hoy vamos a hablar de otro gran nombre de los padres evangélicos, ¿eh? Para poder tener conocimiento un poquito quiénes fueron y qué hicieron para que nosotros podamos leer sobre ellos, con ellos y por ellos, ¿verdad? Así que vamos a ser el padre de teología cristiana latina y fundador de la teología occidental. Sus escritos son los primeros testimonios cristianos que han llegado hasta nosotros del cristianismo, cuya lengua principal era latín. Así que bienvenidos, hermanos, a la vida de Tertuliano, pero todo para conocerlo, y que tenga usted un conocimiento más, porque el conocimiento tertuliano se basa casi por completo en documentos escritos por hombres que vivieron por más de un siglo después de él, y de referente los curas que fueron sus obras preservadas por él. Sobre esta base se ha construido un resumen general de su vida, pero la mayoría de los detalles han sido continuamente discutidos por los estudiosos modernos. Lo que se sabe de Tertuliano es que nació en Cartago aproximadamente en el año 160 después de Cristo. Para ese momento Cartago solo era superado por Roma como centro cultural y educativo del occidente. Tertuliano recibió una educación excepcional en gramática, retórica, literatura, filosofía y derecho. Poco se sabe de sus primeros años de vida. Sus familiares eran paganas y su padre pudo haber sido un centurión de la legión africana asignada al gobernador de la provincia. Después de completar su educación en Cartago, Tertuliano fue a Roma, probablemente a fines de su adolescencia y después de cumplir de 20 años, para poder estudiar más y tal vez comenzar a trabajar como vocal. Parte de la certeza que Tertuliano del derecho que él tenía, Eusebio viene a Eusebio que decía que Exacto era contenedor de las leyes romanas y varón insigne por otros conceptos, en los trísimos en Roma. Mientras que él estuvo en Roma, Tertuliano se interesó en el cristianismo, pero hasta que regresa a Cartago a fines del siglo II, no se convirtió en la fe cristiana. Posiblemente se dio a sus 40, 50 años. No se cuenta con ningún registro sobre su experiencia de conversión, pero su primer trabajo se indicó que estaba impresionado por ciertas actitudes y creencias cristianas, como el Corán y la determinación de los mártires, el rigor moral, y una creencia intransigente en Dios. A final del siglo II, la iglesia en Cartago se había hecho grande, estaba firmemente establecida, era bien organizada y estaba convirtiendo rápidamente en la fuerza poderosa del norte de África. Para el año 225 había aproximadamente 70 obispos en Ovidia y en proconsular en las dos provincias del África romana. Tertuliano surge como un miembro destacado en la iglesia africana y tenía muchos talentos para poder instruir a los no bautizados y a los fieles, y como un defensor literario de las creencias y prácticas cristianas. Según Jerónimo, Tertuliano fue ordenado como ministro de la iglesia, muy probablemente desempeñando el papel de presbítero. Lo más posible es que Tertuliano ostentara algún título dentro de la iglesia, ya que es muy poco probable que pudiera escribir el tipo de tratado que escribió sin ostentar un rol de paridad. En el contexto norafricano, las iglesias tienen una iglesia de iglesias que el cual gobernaba las iglesias. Probablemente Tertuliano pudo haber sido un anciano laico de su comunidad, sin llegar a ser obispo. Durante 120, 25 años, es decir, desde los 40 a mediados de los 60 años, Tertuliano se dedicó casi por completo a las actividades literales, desarrollando un estilo latino. El ardiente prestoso de Tertuliano se convierte entonces en un protagonista vivo y mordaz, y haciendo muchas ideas futuras, como la definición de Calcedonia. Y sus comentarios sobre las escrituras son muy sensibles. Sus obras abundan en frases llamativas e memorables, bajorismo de fuego, palabras atrevidas irónicas, ingenios, sarcasmo, innumerables términos de su propia cosecha y un flujo de inventiva de sus oponentes. Sin embargo, podía ser gentil y sensible con un tratado para su esposa y sus cuidadosos estudios de las escrituras. Y podría ser autocrítico, reflexivo, como su tratado sobre la paciencia, una virtud que admitió que estaba notablemente ausente de su vida. Como personaje histórico, Tertuliano es menos conocido porque hizo por lo que escribió. Sin embargo, el alcance de sus intereses, el vigor con lo que los persiguió, alentaron a otros cristianos a explorar áreas de la vida y del pensamiento no investigadas anteriormente. Al igual que sus contemporáneos, Tertuliano escribió obras en defensa de la fe y tratados sobre temas teológicos y ponientes específicos como contraversión. Un líder de una secta que creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Contra Hermógenes, un pintor cartaginés que afirmaba que Dios creó el mundo a partir de materia preexistente.
contra Valentino, gnóstico alejandrino o balista. También escribió el primer libro cristiano sobre el bautismo, un libro sobre la doctrina cristiana, el hombre, y un tratado dirigido contra la herejía. Su obra es muy prolífera. La evidencia sugiere que Tertuliano fue el primer teólogo en usar el término Trinidad, de latín y trinitas, para referirse a Dios. Tertuliano pone este escrito para el 203, en el cual tenía que explicar, defender la naturaleza trina de Dios contra la enseñanza de su contemporánea Maxeus, que sostenía una doctrina conocida como monárquica. El tema de la Trinidad se seguiría tratando al interior de la Iglesia, por lo menos hasta el Concilio de Nicea 325, cuando la Trinidad finalmente fue confirmada como una doctrina esencial de la Iglesia. Además de los trabajos apologéticos y polémicos, se dirigió a una amplia gama de problemas morales y prácticos sobre los retos que enfrentaban los cristianos de su época, como la vestimenta apropiada, el uso de cosméticos, el servicio del ejército, la decoración militar, sobre si uno debe huir bajo persecución, sobre el matrimonio y el no matrimonio, sobre la castidad, sobre la monogamia, las artes y las celebraciones cívicos y el arrepentimiento después del bautismo. Algunas tradiciones han afirmado que en algún momento antes del año 210, Tertuliano dejó la iglesia para unirse a un nuevo movimiento profético sectario conocido como montañismo, fundado por un sigo frigio que se había extendido del Asia Menor hasta el África. La insatisfacción de muchos con las actitudes de los cristianos de su tiempo eran galácticos del tiempo que se iban a las montañas, porque estaban combinando un naturalismo excéntrico y exigente. El montañismo hacía cualquier cosa del mundo y muchos se unieron de forma entusiasta al nuevo movimiento. Los académicos de hoy en día han cuestionado la afirmación de que Tertuliano se unió a los montañistas, ya que se tiene muy poca evidencia al respecto. El consenso de hoy es que nunca se apartó de la iglesia y que él mismo representó al montañismo como un movimiento dentro del cristianismo, lo cual le valió ser descalificado por la iglesia posible. Según la tradición, Tertuliano vivió hasta el año no avanzada. Sus últimos escritos datan de aproximadamente 220 después de Cristo, pero se desconoce la fecha de su muerte. Los escritores cristianos de Tertuliano lo mencionan con poca frecuencia y luego de manera de su obra. Sin embargo, muchos reconocieron sus dotes literarios y su aguda inteligencia. Y eso es lo importante. ¿Cómo se reconocen estas personas y cómo fueron y quiénes son? ¿Y qué es lo que hacen para poder dejar un legado como lo que dejó Tertuliano? Cipriano, Agustín de Hipona, incluso Tomás de Aquino, le deben mucho a este importante pensador. Escribió los primeros comentarios sobre las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. En los siglos XIX y XX, un renacimiento de su persona y obra. En tiempos modernos, Tertuliano ha sido ampliamente leído y estudiado, y es considerado como una de las figuras formativas en el desarrollo de la vida, el pensamiento cristiano de Occidente. Tertuliano también se considera un hombre sobresaliente en la perspectiva de que el cristianismo debe oponerse sin concesiones a sus futuras circunstancias. Fruto de eso es su famosa frase, que tiene que ver Atenas con Jerusalén. La mentalidad práctica y legal de Tertuliano expresa lo que luego se consideraría el genio único del cristianismo nativo. Como la mayoría de los cristianos educados de su época, reconoció y apreció los valores de la cultura greco-romana, discriminando en lo que podían aceptar los que tenían que rechazar. Finalmente, es importante reconocer y enfatizar que Tertuliano es una de las figuras más importantes en la transición del cristianismo, que pasa de ser una minoría perseguida a tener una influencia clave y central en la sociedad romana. Esto lo logra defender la Iglesia a través de sus escritos, de los ataques y persecuciones del Estado por medio de la defensa del principio de la libertad religiosa como un derecho fundamental de todo hombre, principio que la Iglesia está llamada a defender en cada época. ¿Y tú? ¿Qué piensas, hermano? ¿De qué forma está llevando el Evangelio en la sociedad secularizada en busca de ese significado? ¿Cómo podemos los cristianos ser espiritualmente sensibles y al mismo tiempo intelectualmente agudos? ¿Crees que en nuestra práctica de fe debemos evitar la filosofía y la ciencia o piensas que pueden enriquecerse de nuestra fe? No te olvides de llamarnos, no te olvides de escribir, no te olvides sobre todo de responder. ¿Qué me dijo Dios hoy con esta enseñanza? Esta cápsula informativa que nos da Carcamán. Quiero mi cocol. Pero sobre todo,
¿Qué le respondo a Dios, hermano? Porque es importante que nosotros respondamos. ¿Qué le contestamos a Dios sobre lo que nos dijo? Y sobre todo, ¿cuántas veces reflexionas tú en lo que Dios te dice a diario? No te olvides, Dios está contigo, pero sobre todo, si tú oras con Él, más apegado estará a ti. Así que hasta bendiciones y sobre todo que Dios te bendiga y arrivederci.